Hola, hola, bienvenidos a un programa más de Vivir para Existir, una puerta abierta al autocuidado. Está en tu mente, está en tu corazón, está en ti. Mauricio Orozco con los controles y Wendy Cibaja, le damos la bienvenida por la 1440 AM Radio San Carlos y por supuesto por Canal 3 de Copelesca. Bienvenidos una semana más, espero que se encuentren muy bien, muy bien. Y hoy, como siempre, bueno, tenemos un programa bastante interesante. Vamos a conocer sobre un emprendimiento, ¿verdad? Que nos va a ayudar muchísimo porque principalmente para todos aquellos que tenemos pequeñitos en nuestro hogar. Pero permítame primero que todo presentarles a Susan Castillo. Susan, bueno, es que el currículum es bastante grande. Susan es diplomado en DUA y PR con énfasis en estrategias didácticas y pedagógicas inclusivas. Es especialista en estimulación temprana, en terapia en lenguaje, arte terapia, diplomado en neurociencia en el ámbito educativo, diplomado en neuroplastía cerebral y en psicoeducación del autismo. Por eso les digo, es un tema súper amplio y vamos a conocer porque ella nos trae una de estrategias y de técnicas para trabajar con esos chiquitines que tenemos en nuestro hogar. Susan, bienvenida, qué gusto tenerte en Vivir para Existir, Canal 3 de Muchísimas Copelesca. gracias, Wendy. Mucho gusto y gracias a todos los que están conectados en este momento para sacar este ratito y aprender un poquito más tanto del emprendimiento como de todo lo que nosotros ofrecemos para todos los pequeñitos de la casa. Bueno, Susan, Susan, amiga, compañera, hace, no sé ni cuántos años, mejor ni, Bastante ¿verdad ya, que sí? ¿verdad? Ya Bastante. fuimos compañeras en la escuela, imagínense ustedes, hace ratillo ya, y bueno, qué gusto tenerte, compartir este ratito con vos, y lo más importante, que nos vengas a enseñar un poquito de lo que estás haciendo y lo principal que es para trabajar con los pequeñitos de la casa. UPE. Pero cuéntenos, antes de iniciar con UPE, que es el proyecto, cuéntenos un poquito quién es Susan, que es el rostro detrás de UPE, ¿verdad? Esa mujer, esa mamá, cuéntenos un poquito de Susan. Siempre nos gusta conocer. Un poquito la historia. Ajá. Bueno, yo soy mamá de dos varones, ya un muchacho grandote de 21, Alejandro, y Daniel, que es un niño con discapacidad. Él tiene una discapacidad que se llama mielomeningocele. A raíz de eso viene un poquito la historia del emprendimiento de UPE, el interés, ¿verdad? Por el aprender sobre ellos, sobre esta necesidad, porque yo siempre he creído a lo largo de mis estudios de que existimos dos tipos de padres. Estamos los papás que nos dan un diagnóstico y nos quedamos ahí con el diagnóstico y nos cruzamos de brazos o nos ponemos tristes y dejamos el tema ahí. Dejamos todo a manos simplemente de los especialistas o hasta ahí. Y luego estamos aquellos papás que nos empunchamos por algo más, no solamente el diagnóstico, sino por prepararnos nosotros también para apoyar a nuestros hijos con estas necesidades. Bueno, considero que siempre he sido una persona de luchadora por amor a mis hijos, a mi carrera, a querer aprender. He tenido muchas personas al lado mío y de mis hijos apoyándonos en todas las circunstancias, tanto buenas como malas que hemos vivido, ¿verdad? En el transcurso ya de todos estos años. Y que son parte del aprendizaje, el crecimiento de Y uno que como son, persona también. exactamente, nos ha llevado tanto a aprender como persona y profesionalmente. Ahora, estabas diciendo algo muy importante, ¿verdad? Cuando recibimos un diagnóstico, los dos tipos de padres, los que nos quedamos con los especialistas y los que estamos ahí investigando y viendo cómo aprender y todo. UPE nace desde una historia de vida, de, Correcto. pero no, tal vez para contarles, no nace, ¿cuántos años tiene Daniel? 12. 12 años. Ok, no nace desde que nace Daniel, sino hace poco, ¿verdad? Entonces, has pasado por todo un proceso, bueno, obviamente de preparación, de capacitación, pero cuéntanos un poco, tal vez como ese papel de mamá, primeramente, que luego te lleva allá a País. estudiar. Sí, pasa, bueno, creo que acá tenemos muchos papás
que, bueno, algunos tenemos niños con condiciones especiales, otros no. Ajá. Los que hemos pasado por esta situación, pues primero que todo el diagnóstico siempre nos golpea muy fuerte, porque es una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, a qué nos enfrentamos, viene mucho tristeza, todo, ¿verdad? El nervio de qué vamos a hacer, de si lo vamos a hacer bien o no, si nuestro hijo va a poder afrontar la vida y cómo va a ser su futuro, es lo principal. Yo recuerdo que cuando Dani nació, él cayó en coma y estuvo un tiempo así, y los doctores nos decían que si despertaba, iba a quedar como un vegetal, y si no, no despertaba, ¿verdad? Entonces era aquella cuestión que uno sentía que el mundo se le venía abajo. Gracias a Dios, él logró despertar y siguió adelante, y yo siempre estuve con la mentalidad de que había algo más. Aunque ellos me decían que no iba a caminar, yo lo llevaba a sus terapias, le dieron de alta y aún así no caminaba. Como le digo, también va mucho el apoyo de las personas que tenemos a la par. En ese momento de Daniel, en sus meses de vida, tuvimos mucho apoyo de personas que estuvieron ahí al lado, que me dieron mucha solidaridad y demás. Se mantuvieron firme con decir, no, no me voy a quedar con esto, sí va a caminar, o sí va a hablar, sí va a hacer. Entonces creo que esa red de apoyo es muy importante. Creo que es una de las cosas más importantes que como papás nos fortalece en situaciones así. Daniel es tu hijo menor. Daniel es el menor. Ajá. ¿Cómo manejar eso? Porque ya eras mamá y había una diferencia entre tus hijos. Había una gran diferencia porque el mayor en ese momento tenía 10 años, entonces era como iniciar de nuevo, y no solo iniciar, sino algo completamente ajeno a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que nos digan que un niño tiene autismo, Asperger, o en el caso de él, que la condición es mielomeningocele, que la mayoría están en silla de ruedas, entonces son situaciones completamente nuevas, ¿verdad? Un mundo nuevo para uno. Pero gracias a Dios, hoy por hoy, tantos años, tanta lucha, aquí estamos, y he aprendido demasiado, aprendí demasiado durante esos años, tanto llevarlo al hospital de niños, ver las necesidades de otros niños, las necesidades de los papás, de nosotros como papás, que económicamente a veces no nos da para la terapia. A veces hay papás que no es que no quieran llevar el niño a una terapia, sino que económicamente es muy duro. Entonces, debido a todo eso, yo empecé a educarme, que creo que es lo que todos los papás, que es donde te decía la diferencia entre unos papás y otros. Empecé a educarme en todos los temas, y para poder apoyarlo a él, ¿verdad? Y yo aprender también, tener esa fortaleza para saber todo lo que tenía que enfrentar, y a raíz de eso, con los años, fue que empezó el interés por el estudio de todo este tema que tiene que ver al final con el emprendimiento de UPE, ¿verdad? Porque yo propiamente lo que estudié fue administración, y hice un cambio 360 por completo, pero fue a raíz de eso, a raíz de llegar a un hospital, por ejemplo, el hospital de niños, y ver tantos papás que salían buscando esas terapias y no lo tenían, saber que muchos niños podían salir adelante con muchas cosas, que simplemente les faltaba ese apoyo, y a los papás también esa educación, o por lo menos esa guía de qué debo hacer, cómo lo debo estimular y demás. Susan, ¿se quiebra una mamá? Nos En quebramos una y mil en veces. 1000 pedazos, y muchas veces, y a mí todavía me pasa. Ujú. Todavía me pasa, porque aunque parezca increíble, aunque ya está mucho la inclusión, aún así, aunque parezca mentira, vivimos igual la discriminación. Ujú. Y eso va mucho en los hogares, y ojalá todos los que estén viendo el programa en este momento sepan que la educación, siempre hemos dicho, viene primero de la casa, porque en ocasiones le dejamos la educación a los maestros y demás, y muchos de ellos, no es culpa de ellos, pero muchos no están capacitados para atender niños con condiciones especiales. Entonces, viene mucho de ahí, porque por ejemplo con Dani yo me quebré 1000 veces, todo lo que fue materno primero, porque su problemita era en la parte motora fina, entonces él usaba unas prótesis en las manos, en los piecitos, no podía tal vez escribir y demás,
Y quizás tenía compañeritos que le decían, usted es tonto porque usted no sabe escribir o no puede escribir. Entonces uno como mamá también se quiebra porque uno desea como darle todas las opciones para que no pase por eso, ¿verdad? Porque ya los dejamos en la escuela y nos vamos para la casa, para el trabajo. No sabemos qué más pasa ahí y queremos siempre protegerlos, más en un tipo de condición así especial. Entonces sí nos quebramos en medio de la frustración y de todo, entramos en esa desesperación, por eso recalco nuevamente, es muy importante ese grupo de apoyo, porque no solo nos necesita el niño, también los papás y las mamás, que en ocasiones son las que están más presentes, ¿verdad? Y cómo duele cuando en cualquier niño hay una acción de discriminación, cuando en cualquier niño hay una acción violenta y cómo duele o qué impotencia se siente, ¿verdad? El que tu hijo llegue, te diga y uno como mamá tragar grueso, ¿verdad? Porque tenés que ser en ese momento el psicólogo para darle contención, para fortalecerlo, ¿verdad? Aunque usted por dentro esté quebrada. Es correcto. Por ejemplo, una experiencia así rápida con mi hijo Daniel fue que cuando él estaba en tercer grado, él quería jugar bola, como los demás niños, Ujú, pero por sus prótesis en los pies no podía patear. Entonces los chiquitos no lo dejaban jugar. ujú, Entonces él llegaba a la casa llorando, ¿verdad? Es que no me dejan jugar y de ahí uno se quiebra, uno por allá llora y uno dice, Dios ujú, mío, ¿cómo hago, verdad? Para ayudarle en esta situación y que los demás niños entiendan. Creo que el conjunto entre la profesora y el papá, la comunicación es indispensable siempre. Yo trataba en las reuniones, las primeras reuniones que hacen siempre en las escuelas, explicarle a los papás, bueno, mi hijo tiene tal condición, esto y el otro, para que también ellos hicieran un poquito de conciencia y en casa con los demás compañeritos, ujú. ¿verdad? Pero esa vez se dio la situación de que a los años, de hecho hace como 2 años, a él le quitaron las prótesis. Entonces un día llegó y se fue ahí a la escuela y lo dejaron jugar, porque resulta que esa vez él tuvo un grupo muy bonito, que sí estaban como muy educaditos, entonces los niños lo incluían mucho en todo, vieras qué grupo más lindo. Y resulta que lo dejaron jugar bola. Y fue la primera vez que pateó una bola. Y él llegó a la casa que no cabía, que él quería que lo metieran en una clase de Ajá. fútbol y demás. Vea, ese día yo lloré que eso no tiene una idea. Y tal vez cualquier persona diría, pero qué tonto, si nada más pateó una bola. Pero Ujú, solo uno como papá lo sabe sabe. el proceso que pasa cada uno de los niños, ¿verdad? Ujú. Aquí estoy, vea, limpiándome las lágrimas porque te entiendo perfectamente y como educadora también, como mamá, como educadora, ¿verdad? Porque lo has dicho muy bien, solo uno como mamá, como papá, eh, sabe cuando tiene un niño con condición X los logros, lo que para otros es muy sencillo, el que lo logre tanto tiempo después es un éxito. Y más allá del logro es ver la realización. Por ejemplo, ese día fue único para él y quedará en su mente, en sus recuerdos, Correcto, ¿verdad? fue inolvidable para Ajá, él. exactamente, ¿verdad? Entonces, qué motivo. Pero has tocado un tema muy importante y es eso, la sensibilización, el educar. Uno le habla constantemente, es que esto no es una cuestión de, de hombres, de mujeres, de niños, de adultos, de color, todos son personas. Todos son personas, correcto. Todos sienten Ujú, exactamente igual. Lo que pasa es que ellos lo expresan de diferentes maneras. ujú, Pero el que un niño, por ejemplo, no nos pueda ponerse a llorar o volvernos a ver o decirnos qué siente, eso no quiere decir que no lo sienta. ujú, Ellos lo sienten, más bien para ellos es más complicado porque lo guardan tan ujú, adentro porque no hay una manera. Y ahí es donde yo digo la importancia de los papás, de educarnos para poder darles mecanismos a ellos. ujú, De ahí viene, no sé, yo vengo con la idea de que en las escuelas deberían implementar una clase, por ejemplo, de inteligencia emocional ujú, que hasta nosotros como adultos, porque muchas veces cometemos malas decisiones, hacemos muchas cosas exactamente por esa razón, porque no sabemos manejar nuestras emociones ujú. y a ellos les pasa. Y cuando son niños con alguna condición, como decías tú ahorita, X, la que sea, em, a ellos les cuesta más todavía. Ujú.
poder expresar ese sentimiento. Y uno lo ve, ellos son demasiado inteligentes. Por ejemplo, yo de los niños que recibo en terapia, a veces me pasa lo que usted dice, a veces yo me quiebro en mil pedazos cuando llego a la casa, porque escucho situaciones en medio de la terapia que tal vez ellos no los pueden expresar en su casa. Y uno dice, ¿cómo cree tal vez los papás que ellos no se están dando cuenta? O que ellos no ven, o que ellos no sienten. Porque quizás nos preocupamos solamente, mira, lo vamos a llevar para que aprenda a leer o para que aprenda a pronunciar tal palabra, pero es más allá. Por eso, ahora que te comento, luego de UPE, viene esa parte integral que yo he querido implementar por esa necesidad, que la he visto tanto en mis hijos como en otros niños, ¿verdad? Que nos enfocamos mucho como en sí, es que tiene que tener las herramientas para llegar a ser una persona exitosa, porque si yo me muero, ¿quién lo va a cuidar? Que es lo que piensan muchos. O cómo se va a defender, ¿quién le va a dar trabajo? Pero no solamente eso, le pueden dar un trabajo, pero ¿cómo se va a desenvolver él? ¿Cómo va él a reaccionar ante tal situación? Y ahí la importancia, ¿verdad?, de ese trabajo en equipo, porque también vemos casos de casos. Por ejemplo, antes decías lo caro que son las terapias, los tratamientos, que muchas familias no tienen acceso, pero también tenemos la otra cara de la moneda, que a veces se tienen los recursos económicos, pero eh, no le prestamos atención a esa personita, ¿verdad? Que va más allá de llevarlo a aprender a escribir, a leer o a que aprenda ciertas cosas, sino esa atención que merece como persona, como hijo, como hija, ¿verdad? Y lo dejamos en manos de otros, ¿verdad? Y teniendo los recursos para poder sacar todo ese potencial. Para poder hacerlo, sí. A veces se cree que si los metemos en todo, natación, pintura, fútbol, pasan saturados de actividades. Está bien, está muy bien. En la parte emocional esto les ayuda muchísimo, pero no es solo eso. Ellos necesitan más. Yo he visto casos en los que quizás una niña se acerque y me diga, me regala un abrazo. Algo así de sencillo, un abrazo. Y yo me pongo a pensar, es cierto, ahora el mundo está muy corre y que andamos con tantas preocupaciones, que una cosa, que la otra, que sí damos el todo para que tengan un buen especialista y demás, pero a ellos algo tan simple que tal vez no necesita dinero, que es un abrazo, escucharlos, sentarnos ahí, a poner el celular un momento a un lado y ver qué es lo que nos quieren preguntar, por cansado que sea, porque a veces estamos muy cansados y ellos empiezan, mami, o papi, o quiero decirle tal cosa, por sencillo que sea, sacar el ratito y que ellos vean que son importantes. Y principalmente he notado mucho que se ha perdido la validación de sus emociones. Es como vaya, haga, practique, lo meto en todo, que gaste todo el día la energía, llegue y duerma y al otro día a la escuela y no se le valida la emoción al niño. De que está enojado, ok, está bien, porque eso es otra cosa. Se da mucho que como que le prohibimos sentir. Entonces, si se enojó, hizo un berrinche, la gente lo tacha de que es un malcriado y el papá lo castiga y listo. Pero nadie se sentó con él y le preguntó, mi amor, ¿por qué está enojado? O está bien estar enojado. No es malo estar enojado, es bueno. Porque usted reacciona. ¿Pero por qué? ¿Qué debemos hacer con ese enojo? Es parte de ese aprendizaje. Bueno, porque estás Correcto. enojado. Ok, lo estás viendo de esa forma, pero lo correcto era hacer tal cosa, Correcto. ¿verdad? Y explicar. Y explicarle, por ejemplo, digamos, entre lo que se trabaja ya, les quería mostrar así rápidamente, sé que tal vez no lo van a ver muy bien, pero yo utilizo con algunos niños en terapia este librito, que es como si fuera un diccionario, pero es un emocionario, se llama. Entonces, por ejemplo, para explicarles a ellos las emociones, porque siempre hablamos o mencionan ahora mucho la popular película, ¿verdad? De Intensamente. Entonces ellos ahora la relacionan más. Entonces, qué enojo, qué esto y el otro. Ellos saben que es enojo y alegría, pero no saben el significado. O por qué. O que es bueno sentir eso. Entonces yo con ellos, por ejemplo, trabajo este librito que es muy bonito y ellos ven imágenes, digamos que por ejemplo, el de la ira. Entonces yo les muestro y les digo, ¿qué tiene el gato? O cómo hace el gato. Y les pongo un espejo. Y luego les explico qué es la ira y que es bueno que ellos sientan la ira, que no es mala, pero que hay que aprender
qué debemos hacer con esa ira. Ujú. O sea, que si sentimos ira, eso no quiere decir que vamos a ir y vamos a golpear a alguien, vamos a lastimar a alguien o vamos a gritar, porque a veces a ellos les dan muchas crisis. Ujú. Y pasa mucho esto. Yo lo he visto mucho en la parte del autismo, Ujú. que pues yo le llamaría ignorantemente muchas personas, cuando ellos están en una crisis, lo más fácil es decir, ese chiquito qué malcriado que es. Ujú. Y ese papá nunca le dice nada, no le pone límites. Aparecen las etiquetas. Correcto. Ujú. Si fuera mío. Ujú. Si fuera mío, yo ya lo hubiera levantado en pellizco, Ujú, o ya lo hubiera castigado, o ya le hubiera dicho. Ahora que decís eso, hace poco en redes sociales había una imagen de un niño haciendo una rabieta en un supermercado, ¿verdad? Y la mamá toda sofocada, ¿verdad? Tratando de tranquilizarlo y se ve, o sea, se veía ella tratando de tranquilizarlo y como todo el mundo ahí, ¿verdad? Y entonces, y decía la historia detrás de, y hablaba en esa historia que era un niño que adoptado, pero ya había pasado por 4 familias que lo habían devuelto, ¿verdad? Como decir, bueno, en Costa Rica, el Patronato Nacional de la Infancia, ¿verdad? Y entonces pasaban como parte de la entrevista donde el equipo interdisciplinario le explicaba a la señora, eres la 4ª mamá que va a tener. Imagínense toda la inestabilidad, Correcto. todo ese cúmulo de emociones, ¿verdad? Pero para los demás era muy fácil tachar. Exactamente, eso es lo que pasa. Y también otra cosa que a veces se nos olvida como adultos es que ellos están escuchando todo Ujú. y ellos entienden todo. Y muchas veces creemos que porque están pequeñitos o demás, cometemos el error de que, no sé, estamos en una reunión con una amiga, tomando café en la casa, con la familia, y empezamos a hablar. Es que el doctor me dijo que tiene tal cosa y que puede que reaccione de tal forma y que puede que... Y ellos todo lo escuchan. Ujú. Ellos todo lo escuchan. Entonces hay niños que como no saben manejar las emociones, identificarlas, creen, bueno, es que yo soy el malo, yo soy el que me porto mal, o yo veo a mi mamá triste. Tantas cosas que hay que tener mucho cuidado de lo que vayamos a comentar sobre ellos, que no sea que ellos estén ahí, aunque estén jugando, ellos están poniendo atención a todo, todo lo que hablamos. Entonces, de ahí viene la importancia en el tema que yo me especialicé un poco más, que era lo de la neuroplasticidad cerebral. Bueno, entonces antes de entrar a neuroplasticidad cerebral, vamos a saludar a nuestros amigos de Moyas Pizzas que están ubicados frente al Colegio San Martín. Moyas Pizza ofrece unas pizzas riquísimas desde 4,000 colones en adelante, tienen de varios sabores y lo más importante, hacen paquetes especiales, precios especiales para todo tipo de evento, baby shower, fiestas, en fin. Entonces, agradecerles a ellos que siempre están con nosotros, que siempre nos acompañan y que son una muy buena opción para todos los sancarleños. Moyas Pizza frente al Colegio de San Martín. José Moya, su propietario, les atiende de una forma excelente. UPE, HUPE. Correcto. Bueno, UPE, como lo decíamos al inicio, nace una historia de vida, ¿verdad? De una mamá entregada que siempre, que dio un giro, porque estudió administración de empresas, nos decías, y dices un giro y te interesaste por trabajar en eso, por estudiar en esos temas, prepararte en esos temas, tanto para tus hijos como para otros niños, ¿verdad? Correcto. ¿Qué significa UPE? UPE es un llamado a descubrir. Ajá. Yo siempre cuando estuve buscando el nombre, yo decía, perdón, yo decía, ¿qué nombre le pongo que sea llamativo, interesante o que vaya relacionado a lo que yo quería? Entonces, más que todo era eso, como un llamado a descubrir, a aprender. Y como era dirigido hacia los niños, entonces recordé que siempre de pequeños a nosotros, cuando llegábamos a una casa, entrábamos o estábamos afuera y uno decía, upe, pero a uno le daba risa decir esa palabra. Y un día que estaba en la casa, entonces le dije a Daniel, llame, no sé qué, le digo, yo dígale upe. Y me volvió a ver y se quedaba así como, qué vergüenza. Y yo, pero diga upe. Y decía upe y soltaba la risa, ¿verdad? Entonces digo yo, se va a quedar upe, va a ser como un llamado al aprendizaje, a la atención,
De ahí es donde nace el nombre UPE, ¿verdad? A ese llamado, ¿verdad? A No, y aprender, a crecer. uno lo lee y uno lo relaciona, ¿verdad? Sí, Ajá. porque sabemos, digamos, como te decía, que viene este tema de la neuroplasticidad, entonces es algo que hace reaccionar al cerebro. Entonces yo quería un nombre así, si vos decís supe, a uno le hace gracia, aunque uno lo va a decir ya adulto, hace gracia. Entonces esa es la idea, que despierta ese recuerdo de la infancia, de cuando uno llega y dice, o llama fuera de una puerta, ¿verdad? Es como ese llamado. De ahí nace el nombre de UPE, ¿verdad? Y también la idea de que sea un lugar que no solamente las personas que tienen las posibilidades económicas, como decías, sino que otros que no la tengan puedan tener acceso. Ok. Porque tenemos diferentes tipos de talleres, de terapias y demás para todo acceso, que es lo que a mí me interesa más en realidad. Porque como te decía, hay muchos niños con mucha necesidad y muchos padres que realmente no tienen la posibilidad de decir, bueno, voy a ir a pagar una terapia de 35,000 colones una vez por semana, porque tal vez si le sumo a eso, ese va a ser el diario de mi semana. Y el niño se va a quedar sin aquel apoyo. Entonces, es esa ayuda integral también, de que damos diferentes posibilidades para todos, ¿verdad? En realidad. Entonces ahí usted, por ejemplo, en UPE puedes encontrar arte terapia, también para niños y adultos, para trabajar toda el área de la inteligencia emocional, del reconocimiento de las emociones, del manejo de traumas, muchas cosas que se pueden trabajar. El área cognitiva en los niños, el desarrollo, la estimulación temprana, que todo abarca, por ejemplo, si hablamos de arte terapia. O sea, no, mucha gente cree que arte terapia solamente es que voy a ir a pintar, pero ahí trabajamos más allá, porque como te decía, en el aspecto de la neuroplasticidad, esto lo que quiere decir es que nuestro cerebro siempre aprende. Siempre va a estar en un constante aprendizaje. Antes se creía que no, antes se creía que no podíamos regenerar o tener nuevas conexiones neuronales. Ya los estudios han demostrado que sí. Entonces, ¿qué trabajamos nosotros integralmente con todas las terapias? Esta parte. Al menos yo las incluyo en todo, tanto en la arte terapia, en terapia de lenguaje, en estimulación temprana, todo lo trabajamos ahí en conjunto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar en un constante aprendizaje. La única forma que nosotros mantengamos esas conexiones o realizar conexiones nuevas es aprender algo, por sencillo que sea. Si aunque estemos adultos queremos mantener una mente saludable, un cerebro saludable, no solamente hay que ejercitar los músculos del cuerpo, sino nuestro cerebro. ¿Y cómo lo hacemos? Aprendiendo algo. Aunque sea leyendo, aprendiendo a dibujar, aprendiendo a moldear, cualquier cosa que nosotros optemos por aprender, se realizan nuevas conexiones, eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, cuando hacemos las terapias y empezamos a trabajar con niños y enseñarles más cosas, les ayudamos a ellos también distinguir esas habilidades que ellos tienen, que tal vez no se les están desarrollando, porque simplemente los limitamos a que en terapia de lenguaje, mira, sí, vamos a usar el pictograma en niños con autismo y les vamos a enseñar las emociones, les vamos a enseñar el cuerpo, etcétera, pero hasta ahí. Entonces, en esa parte trabajamos más allá, hacemos más ejercicios donde ellos puedan tanto aprender esto como realizar nuevas conexiones, que eso les va a ayudar a un mejor desarrollo, un mejor estímulo en su aprendizaje. Especialista bueno, en diferentes ramas. Ramas. Pero UPE va más allá, porque también esto es importante. Tal vez decimos, bueno, yo no tengo un niño con ninguna condición hasta el momento, pero me interesaría, qué lindo un taller del manejo de emociones, ¿verdad? Correcto. Porque hoy en día, bueno, es una necesidad que tenemos a nivel nacional, diría yo, ¿verdad? Que no solo va en niños, en educación lo vemos, sino también en los adultos, ¿verdad? Entonces, qué interesante sería, no sé, que mi hijo pueda participar en un taller de manejo de emociones o inclusive yo mismo. Entonces, UPE es una opción también para Correcto, como te decía, digamos, ahí se trabajan varias opciones. Entre ellas te comentaba ahorita lo que es arteterapia para explicarles, ¿verdad? Un poco qué era. Luego también se trabaja lo que son las terapias en manejo de emociones, que sería la parte de inteligencia emocional, porque se da mucho también que
Desgraciadamente, por circunstancias de la vida y demás, y como está este mundo ahora, vemos muchas familias que le podríamos llamar pues disfuncionales, quizás, ¿verdad? Que un fin de semana estamos con papá, otro con mamá y demás, y la sociedad ha querido como normalizarlo. Pero para ellos no es así, para ellos es muy difícil procesar toda esta situación. Entonces, de ahí el manejo de las emociones también es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora vemos muchos niños que al no saberlos manejar, vemos esa frustración, vemos muchos niños que, lo que te decía antes, que tal vez dicen, es que es malcriado, o es que mi hijo se ha vuelto muy agresivo, y antes no era así. Ahora está así. Y cuando los tenemos en terapia, nos damos cuenta de muchas cosas que van más allá, que hasta yo misma me he sorprendido de cosas que ellos han dicho, de niños de 5 años, que uno diría, ¿cómo a esa edad razona esto? Piensa esto, ve esto, analiza las cosas de esta forma. Entonces, de ahí es que es tan, tan importante, de verdad. Y nosotros como papás, hacer un alto y analizarnos, que a pesar de las situaciones que nosotros como adultos, si es una pareja, pues ya no están por diferentes razones, ver más allá lo que nuestros hijos están viviendo y lo que están sintiendo. Eh, para llegar a accesar a los servicios de UPE, ¿debo tener un diagnóstico? Sí, digamos, en el caso de lo que son niños con alguna condición especial, sí, porque nosotros trabajamos de forma personalizada. Ok. Eso es otra cosa muy importante. Nosotros hacemos un plan de trabajo para cada niño, sea que tenga alguna necesidad especial o no. Eso no hay problema porque, como te digo, en el desarrollo de nuestro cerebro no necesariamente tiene que ser un niño que tenga, digamos, alguna dificultad en sí, sino que se le da todo el apoyo, toda la estimulación. Todos tenemos que estar constantemente estimulando nuestro cerebro. Por eso te decía, es bueno adoptar hábitos como la lectura, caminar. Hay algo que se ha comprobado que si, por ejemplo, nosotros empezamos a hacer alguna actividad por 21 días, ya el cerebro se programa de esa manera. Entonces, todo eso es muy importante y salir de nuestra zona de confort. Ahora vemos mucho la depresión y muchos temas más que están atacando a niños pequeños, ya no solo adolescentes y adultos, Exactamente, ¿verdad? ajá. Ahora vemos niños que hablan de esas cosas y es muy alarmante. Entonces, nosotros ahí trabajamos todo eso. Por eso te decía, no es solamente apoyarlos académicamente, ¿verdad? Porque también damos clases de lectoescritura y demás. Es un conjunto. Entonces, para información así, nosotros se comunican con nosotros y podemos decirle qué necesita el papá específicamente. Pero cuando sí es un niño con alguna condición, sí pedimos el diagnóstico para poderle hacer un plan de trabajo adecuado a las necesidades de cada individuo. ¿Quiénes son el equipo UPE? El equipo UPE, bueno, está una compañera que trabaja un poquito más enfocada en terapia del lenguaje, ¿verdad? Que ella no está ahorita. Estoy yo, que yo veo toda la parte de neuroplasticidad, arteterapia y la parte de estimulación temprana también, ¿verdad? Y el desarrollo. Entonces ella está más enfocada como en esa partecita de la terapia del lenguaje. Pero porque como yo abarco un poquito más áreas, entonces sí estoy como más empapada de la otra parte. Pero sí tenemos ese grupo y tenemos un grupo de apoyo también de muchos papás que se han estado capacitando, que es lo más importante. Entonces queremos también formar, hacer un llamado para formar, bueno, ustedes tienen un grupo, ¿verdad? De la parte de autismo, pero queremos formar un grupo también para que los papás estén recibiendo información, talleres, clases y demás, no solo de autismo, sino de muchas cosas más en esta área del desarrollo neuronal de los niños, porque ya hemos visto situaciones, por ejemplo, de una niña que en una escuela hace poco se cayó y resulta que la niña se cayó y recibió un golpecito en su cabeza y le hicieron todos los exámenes y los doctores dicen que no tiene nada, que todo está bien, pero la niña retrocedió. Ahora está usando pañales otra vez, un montón de cosas. Entonces nosotros también tratamos de reforzar y apoyar en esa área a la estimulación nuevamente, porque no podemos dejar a los niños ahí, que era lo que estábamos hablando, de que nada más un diagnóstico que nos dicen, y no tiene nada, hay que volver a enseñarle los pañales. Es más allá, ¿verdad? Ejercitar todo su área neuronal.
Entonces eso es muy importante. Ok. Vamos a saludar. Tenemos, bueno, hay muchas personas, pero tenemos Margarita Castillo, dice saludos y bendiciones para ambas. Zoraida Álvarez, Leticia González, Mari Paniagua, Andrés Argueda Rivas. Mari Paniagua dice: qué orgullo mi hermana, una gran mamá y una excelente profesional. Te amo y te admiro mil. Charo Morales, Ana Cibaja, Francina Berrocal, Carol Hernández, Francina Berrocal. Me encanta el tema. Tengo 2 niños y todo lo que dice es sumamente importante. Warner Zambrana, Michael Corella, Jorge Arturo, excelente tema. Saludos a las 2. Shirley Vega, Abigail Oporta, una belleza de atención da Susan, una atención súper profesional. Bueno, qué lindo esos mensajes, ¿verdad? Para que todas esas personas que hoy estamos conociendo de UPE, ¿verdad? Pues se abra como esa puerta, ¿verdad? Aquí hay una oportunidad para atender a nuestros niños, para capacitarnos. Y cuando digo de una oportunidad para capacitarnos, es porque voy a lo mismo, es aprender todos, siempre aprendemos y aunque yo no tenga un niño con alguna condición, pero puedo toparme en cualquier momento Correcto. a alguna personita con alguna necesidad. Yo siempre pongo el ejemplo porque a veces le dicen a las mamitas con un chico con autismo, por ejemplo, que tal vez es nivel 1, que es muy funcional, ¿por qué lo cuentas? ¿Verdad? ¿Qué hay de malo? Bueno, usted como mamá. Exactamente. ¿Qué hay de malo, verdad? Es tan difícil, por eso digo, la educación, yo sigo insistiendo en la educación de nosotros como adultos para protegerlos a ellos. No solamente los protegemos con terapia, no solamente con eso, porque de verdad que parte el corazón cuando tal vez uno los tiene en terapia o uno los ve. Como dices vos, uno se los topa en el supermercado o en algún lugar y los ves con aquellas crisis y la gente cree que, a mí me pasó un día algo muy curioso y fue ahí en el Rey y andaba buscando unas cosas y resulta que había una niña, no la conocía, una niña pequeña y empezó a tener una crisis ahí y resulta que era como unos zapatos, como que le estaba midiendo unos zapatos y ella no quería y bueno, todo el asunto. Y la cuestión fue que ella se tiró al piso y empezó a gritar y ya los papás, ¿verdad? No sabían ni qué hacer con la chiquita y todo. Y a mí me dio tanto pesar de ver como las demás personas solo volvían a ver así y comentaban y todo. Entonces yo ya me acerqué y ya me puse a hablarle y era algo simple. La niña no le gustaba la textura del zapato. Entonces fue súper divertido porque ya yo le hablé de la textura y entonces ya me decía que quería los que ella andaba, entonces los volví a poner para no cansarlos con la historia. La chiquita iba detrás mío, yo me despedí, seguí, ella iba detrás mío y los papás le decían, pero vamos, y ella no. Entonces yo, ¿usted se va conmigo? Y me decía, sí, yo me voy con usted. Entonces digo, a veces es tan simple que no entendemos eso, que nada más juzgamos o pasamos así y vemos a la chiquita haciendo la rabieta y uno, uy, no, qué vergüenza o qué tal cosa. Igual pasa con los niños, nosotros no debemos, como decías antes, etiquetarlos. Otra cosa muy importante que he visto es no etiquetar, por favor, de verdad, no etiquetar a los niños con autismo como que todos tienen que ser superdotados. Porque vieras que pasa que más bien ellos entran en una frustración. Y no solo ellos, las mamás, porque la sociedad ha etiquetado que tú dices, ay, es que vieras que diagnosticaron a mi hijo con autismo. Entonces la persona primera... Ah, ellos son muy inteligentes. Sí, oh, en serio, es súper dotado. ¿Qué sabe hacer? Toca música, ¿qué hace? Y he visto casos en que las mamás se llenan de tristeza y de frustración porque tal vez dicen, es que yo veo que no hace nada extraordinario. Entonces, nada más pongamos atención a eso. Uno dice, no veo que haga nada extraordinario. Ellos ya por sí solos son extraordinarios y no necesariamente por tener autismo tienen específicamente que ser superdotados en arte o en música, en matemáticas. No, o sea, no. Su mundo, yo a veces digo, más bien los normales son ellos y los anormales nosotros, ¿verdad? Porque para mí son fascinantes. Ellos son fascinantes, su inteligencia, por su eso se capacidad. habla mucho de qué significa normal. ¿Quién ha dicho que es normal? Esa es mi pregunta, al menos yo, de verdad, soy muy sincera, yo que lo he vivido con mi hijo, yo he vivido situaciones que he estado con él a la par para entrar a la escuela y que una mamá le diga al chiquito, hágase para acá para que no se le pegue.
y yo me quedo así como, yo digo, bueno, yo es que no soy como tan malcriada para decirle algo a la mamá, mejor me quedo callada, porque por dentro digo, lástima, qué ignorancia de las personas, pero pasa. Ve ahora, lo vemos mucho ahora con síndrome de Down. Hace unos años atrás, ¿qué pasaba con los síndromes de Down? No hacían nada y la gente creía que no hacía nada. Ah, sí, ahí está en la casa nada más y lo ponemos a bailar y a cantar. Vea todo lo que hacen ahora. Hay abogados profesionales. O sea, simple y sencillamente está muy claro. La estimulación que le demos a los niños desde la casa, desde la pancita, a nosotros mismos. Es lo que yo a veces le digo a las mamás. Tenemos que trabajar mucho en nosotros. Y lo más importante aquí, ahora que mencionas eso, no es que sea solamente con un niño con una condición. O sea, un día de estos, por cierto, hablando con compañeras de trabajo, ¿verdad? Y entonces una compañera que tiene dos niños muy seguidos de edad, y ella nos contaba, ¿verdad? Una de las estrategias que ella tiene, ¿verdad? Para poderlos manejar en el sentido de que hay que armarse de estrategias, Sí. ¿verdad? Entonces, bueno, estábamos hablando de cómo sacarlos de la cama, Ajá. que eso es un reto Un para todo tema. papá, ¿verdad? Es un Sí, es tema, un yo tema. creo que se lleva su tiempo Sí. tratarlo, ¿verdad? Y entonces, ella nos comentaba algo de como que tenía una ficha, ¿verdad? Y entonces, por cada cosa que lograran, una estrellita o un sticker, en fin, ¿verdad? Y entonces, ellos se motivan. Entonces, bueno, Correcto, ya cumplí 5 días sin dormir con mis papás, sin pasarme la verdad. Y entonces era una forma como lo ha ido logrando. correcto. Porque a veces también como papás creemos que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Y se juzga, porque es que ese es el detalle. Siempre estamos como al juzgar a la mamá, al papá por esas acciones. Y cada papá, bueno, ningún papá, ninguna mamá, cuando nació su hijo le dieron el manual. A Nadie, ningún sí. hijo. Todos hemos ido aprendiendo ahí Ajá. de Y a golpes. ningún hijo le dieron el manual para cómo ser hijo, tampoco, Exactamente. ¿verdad? Entonces, tanto para ellos como para nosotros, sin duda es un reto, ¿verdad? Ujú, correcto. Entonces, cada familia también se arma de sus estrategias, pero la importancia de esa escucha, de algo muy importante que considero, y usted me corrige, Susan, es el no minimizar sus Correcto. acciones, sus sentimientos, el no normalizar, ¿verdad? Ujú. Todos son diferentes. Y estamos hablando de niños, pero también estamos hablando de Ya. jóvenes. Ujú. O sea, uno no tiene que minimizar lo que ellos cuenten, que vienen, que tal vez para uno sería como una tontera, y ellos vienen súper emocionados. Escuchémosles, preguntémosles. Sí, porque nuestro mundo no es igual al de ellos y ahí es, digamos, principalmente donde tenemos que poner de nuestra parte. Ujú, Porque nosotros andamos con el corre-corre de que las cosas de la casa, que las cosas del trabajo, que las cosas de los chicos, que problemas que tengamos, ¿verdad? Exteriores y ujú, demás. Entonces, pasa lo que dices, llega un niño, ya sea pequeño o adolescente, y nos quiere contar alguna experiencia. Todo es como, sí, sí, ahorita, o, de verdad, sí, y ya está, y ujú, y tal ujú, vez para nosotros no es tan relevante porque tenemos un montón de problemas más. Lo que pasa es que estamos formando a esa persona. ujú, Entonces, ¿qué sucede? Otra cosa muy importante en el desarrollo neuronal de los niños, todos los niños en general, es el que pongamos límites y el que no cometamos el error de que ellos crezcan en una burbuja de que todo el mundo es bueno o de que ujú, todo es bueno. O sea, a ellos hay que irle haciendo entender que van a presentarse situaciones y cosas y personas que también, ¿verdad? Van a comprender o no van a comprender. ujú, Porque pasa mucho también en las terapias de que a veces los chicos no saben manejar ciertas situaciones y estamos cometiendo un grave error porque les damos todo o les hacemos todo. ujú, Entonces ellos cuando estén más grandes o adultos, no van a, somos esas personas que terminamos en no saber tomar decisiones ujú, o que cualquier otra persona puede llegar y nos puede manipular con cosas que nos diga y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso y recordar que lo que tenemos en casa son personas que estamos formando para el futuro y que no es solo la escuela, porque en la escuela ellos van a aprender a leer, a escribir, matemáticas, hasta ahí.
pero lo que realmente es como cuando uno está en una universidad. Usted ha visto que en la universidad llegan y te enseñan todo el tema y cuando sales a trabajar La realidad es otra. es otra cosa. Es otra cosa. Y con los niños es igual. O sea, no solamente es mandarlos a la escuela. Y yo sé que es muy complicado y ahí es lo que decías anteriormente, de la frustración y cuando nos quebramos como papás. Porque yo creo que atrás de cámara, los que nos están viendo, más de una mamá quizás se ha sentido culpable, se ha sentido, es que soy mala mamá, he estado fallando. Y no porque hagamos cosas malas, sino porque tal vez vemos como que falta, como decimos, podríamos hacer más. Y también trato siempre como de proteger, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, la importancia del juego. En el juego se gana y se pierde. Entonces, Ujú. aquel niño que solo aunque pierda, ganaste, ¿verdad? No, porque al perder también trabajamos la frustración. Correcto. Ujú. Igual cuando, como te decía, que los ponen a participar en natación X cosas, está bien que gane, perfecto, pero que ellos aprendan que no solo es ganar, no solo es ganar, porque entonces al final terminamos haciendo un adulto que tiene que ganar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando en algún momento en una situación de su vida no gane, va ¿Cómo a va a ser manejar trampa o eso? algo, pero va a ganar porque tiene que ganar. Ujú. Entonces, esas son las cosas que no. Otra cosa importante de lo que decías, por ejemplo, de las recompensas, es una estrategia buena, pero es de mucho cuidado. Yo diría que es un arma de doble filo. Porque, por ejemplo, hay niños que pueden tender a acostumbrarse a que solo si se ganan algo, hacen algo. Entonces, eso es otra cosa que hay que tener mucho cuidado. Hacerlo Saberlo está, manejar. exacto, está perfecto, pero digamos que las recompensas sean cosas significativas. Por ejemplo, te portaste bien, bueno, te voy a comprar un helado. O puedes ver el programa de televisión X que quieres, etcétera. Eso es otro tema muy importante, digamos, lo que ellos ven. Yo sé que se dice en muchas partes y todo, pero de verdad hay que tener mucho cuidado con lo que ellos ven. Los programas que están viendo actualmente, tanto en YouTube y en todo, ¿verdad? Tratar de inculcarles un poquito más de cultura. Que si ven YouTube, ok, entonces busquémosles programas, documentales, cosas que alimenten su cabecita, que es lo que decía antes, el cerebro es como el músculo. Si usted va al gimnasio y usted quiere echar buena pierna, usted hace bastante Y ejercicio. qué importante ahora que lo dices, porque cuando hablamos de estimulación, ¿verdad? Nos quedamos como en esa primera etapa, ¿verdad? De los 0, pongámosle a los 4 años, se me Correcto. ocurre, ¿verdad? Y entonces que las faulas educativas, que colorear, que juguemos, y como que llegaron a la etapa de preescolar y se nos olvidó. Ujú. O se lo dejamos A a las otras maestras. personas, exactamente, Correcto. ¿verdad? Y entonces nos sacamos el tiempo de jugar, el tiempo, ¿verdad? Y entonces, eh, y es una tarea que continúa. No, y ese, el problema más grande es que ahí es donde hay que hacerlo, porque de los 5 años para arriba es donde esas conexiones se van formando más fuertes y donde ellos van desarrollando tanto su personalidad como donde ellos van conociendo sus habilidades. Entonces, más importante, es cuando menos deberíamos dejar de hacerlo. Obviamente, en la etapa inicial es súper importante, sumamente importante, pero de los 5 años en adelante es más todavía, porque muchas veces, como decíamos ahora, es muy fácil regañarlos y castigarlos, pero lo que decías antes, no vemos el atrás, ¿qué pasó? Esto es un trabajo bien complicado, o sea, bien complicado si nos ponemos a pensar, pero si lo vemos, digamos, como por la parte religiosa, yo diría, bueno, Dios te dio ese tesoro. ¿Qué estás haciendo con ese tesoro que te dio? Cuando sea un adulto, vas a decir, bueno, se hizo así, así porque quiso, porque, ok, hay muchas ocasiones que pasan en familias que dicen, bueno, es que mi papá fue alcohólico, pero yo no fui, o yo fui, soy alcohólico porque mi papá lo es. No necesariamente. A veces los niños aprenden por conductas, a veces no, y también está en nosotros modificarlas. No solamente dejarlo. Y creemos que estimularlos y demás solo es dinero y es complicado. Y eso es parte de lo que, por ejemplo, en UPE nosotros trabajamos. Tratamos de ayudar para que tengan la opción de acceder a los servicios y también le damos a las familias estrategias
que puedan hacer en casa, porque hay muchas cosas que podemos utilizar con reciclaje y demás, donde podemos estimular toda la parte neuronal y no necesariamente hay que ir a Toys, por ejemplo, y comprar ahí algún juguete cognitivo carísimo. Con cartones sencillos o cartones de huevos puedes hacer un montón de cosas y vas a estimular todas esas neuronas. Entonces es parte de que en ocasiones pues yo he sido criticada porque por la parte profesional, de lógicamente todo el mundo quiere ganar, ¿verdad? Y no se trata de que todos tenemos que comer, ¿cierto? Pero hay tanta necesidad y yo no sé, a mí siempre me ha gustado mucho trabajar con los niños y yo lo veo que de verdad hay tanta necesidad que nada, le cuesta a uno ayudar un poquito, ayudar a hacer un pequeño aporte y poder ayudar a sus papás y decirles, mira, hay estas estrategias que no puedes pagar, bueno, está bien, pero hay tal cosa que usted puede usar. Entonces yo normalmente lo que hago es que trato de ayudarles con las terapias y adicional les digo, vea, puede trabajar con esto y esto y esto en casa y darles opciones o decirles, mira, investigue sobre esto, lea tal persona, busque tal persona en YouTube. Siempre, no sé, como decía, vivimos un tiempo, el tiempo de la pandemia, que fue un caos, ¿verdad? Porque el estar encerrados y demás, pero también creo que nos ayudó muchísimo y ojalá rescatáramos esa parte, ¿verdad? ¿Cuántas familias nos reencontramos? Y entonces empezamos por tener a nuestros hijos entretenidos y todo. Nos hicimos hasta una serie de actividades, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, que no, yo con Tiago hice un horario, ¿verdad? Y entonces teníamos martes de cine, miércoles de disco, ¿verdad? Y entonces era esa ilusión de que todos los días había algo diferente, ¿verdad? Y pongo el ejemplo porque eso es lo que ocupamos con nuestros Correcto. niños, ¿verdad? Y ojalá que hiciéramos memoria de lo que hicimos en ese tiempo y devolvernos y empezar a rescatar ciertas actividades. Dice por aquí Dirce Valdí, saludos a Wendy y a Susan, las felicito por tan excelente labor, muchísimas gracias. Susan, se nos ha ido el tiempo increíblemente, ¿verdad? ¿Cómo corre? No quisiera, cuéntenos un poquito dónde la podemos ubicar tu consultorio, cuál es el horario, el contacto, si tenés redes sociales, cómo ubicamos a Susan. Sí, bueno, el consultorio está en San Roque, en barrio San Roque, en el edificio Bey Jiménez. En redes sociales contamos con Instagram de momento, entonces sería @UPCR, ahí UP aparecen. es con H, ¿verdad? Ajá, con H, HUP. sí, con H. Ahí aparecemos. Igual el contacto también es 7097-0051, que ese sería el contacto. Y ahí nosotros le brindamos información. Hay diferente acceso de horarios y demás. Trabajamos de lunes a sábado. Igual nos acomodamos, ¿verdad? A los papitos también, porque hay algunos que a veces tienen rotación de horarios o demás, o los chicos también. Hay algunos que están en horarios, por ejemplo, una semana en la tarde, otra en la mañana, entonces tratamos de acomodarnos ahí un poquito con el acceso. Cuando hablas de capacitaciones, esas capacitaciones a centros educativos, grupos de padres de familia, ¿cómo lo manejan? Sí, ahora, bueno, ahí queremos hacer un grupito que te decía. Ajá. Yo quiero dar algunos talleres, luego lo comento con vos. Me gustaría hacer algunos talleres gratuitos para padres en esta área, porque creo que es muy importante que nos informemos como papás y que sepamos que también no todo es dinero, que tenemos acceso a diferentes formas de ayudarles a los niños y educarnos nosotros primeramente como papás en este tema para el desarrollo de los chiquititos de la casa en general, tengan o no tengan alguna condición, porque es sumamente importante. Susan, un consejo en general para todos. Un consejo en general, voy a seguir insistiendo, ponerles mucha atención a los niños, amémoslos muchísimo porque es el tesoro más grande que tenemos. Hagamos ese esfuerzo grande por hacer a un lado un ratito los problemas que tenemos, lo que vivimos día a día y darles ese abrazo a ellos que necesitan en medio de este mundo tan estresante, porque en realidad nosotros vivimos en un puro estrés y desde la pandemia viene todo esto. Desde la pandemia nuestros niños vienen con mucha escasez, tanto emocional y en general. Entonces yo les diría, mi consejo sería eso, darle mucho amor a los niños
y atención. De verdad que nada cuesta a veces dejar el celular ahí un ratito o hacer ese esfuerzo por verlos, escucharlos y aplaudirles el logro que hagan por pequeñito que sea. Así es. Ujú. Bueno, y vamos a estar pendientes entonces de los talleres para estarles comunicando a ustedes y ojalá que tengan la oportunidad de participar. Y es lo más importante, aprender entre todos y Aprender dar entre un todos. poquito, un granito de arena, ¿verdad? Para hacer de este mundo, de esta sociedad, un mundo mejor para todas las personas y principalmente para nuestros niños. Así es. Agradecerte la carrera. A Venías usted sí, porque hoy ha sido de carreras, ¿verdad? agradecerte de verdad que nos diera la oportunidad de conocer sobre UPE. Vamos a estar, ojalá te podamos tener en otro momento con Claro, otros hay mucho, temas, mucho que ¿verdad? aprender, sí. Así es. Claro. Entonces, y agradecerles a todos ustedes que nos siguen semana a semana por la 1440 AM de Radio San Carlos y por Canal 3 de Copelesca. Los esperamos la próxima. Que Dios me los bendiga.